Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y a todos. Hoy en nuestra clase de Derecho Civil continuaremos viendo las fuentes de las obligaciones. En primer término, vamos a ver lo que son, en este caso lo que es el enriquecimiento sin causa o ilegítimo. ¿Y a qué se refiere este tipo de fuente de obligación? Lo encontraremos en el artículo 1882 del Código Civil Federal, en el que establece que o quien sin causa se enriquece en detrimento de otro, y éste está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Todo enriquecimiento experimentado a costa del sacrificio de otra persona debe tener una causa razón jurídica. Es decir, con base a los trabajos que uno realiza, pues tiene que ser recompensado. O bien se tiene que justificar el por qué no hubo una recompensa o una retribución. Por ejemplo, en las donaciones. Ahí en el caso particular, quien se ve enriquecido por la voluntad de la otra persona no está obligado, bueno, en principio de cuentas no está obligado a realizar alguna actividad en favor de la otra. Simplemente lo hace de buena voluntad por la realización de, por cualquier circunstancia. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de una de las personas no lo hizo de esta forma? Sino simplemente hubo, por algún tipo de hecho, lograron que una parte o una de las personas se enriqueciera en su esfera jurídica y la otra se viera perjudicada. En este caso, nadie se empobrece sin modo en beneficio ajeno. Y cuando ella ocurre, se infiere que el perjudicado no ha tenido el propósito de beneficiar a otro en detrimento suyo y por lo tanto no sería equitativo infligirle esa pérdida. Recuerden, cuando se trata de donación, ahí sí hay una voluntad de una de las partes para transmitir algún bien. En este caso, no existe la voluntad de una de las partes para que pierda algo de su esfera jurídica. Por tal razón, el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento ajeno. Vamos a poner un ejemplo. Una persona construye una casa sobre un lote de terreno ajeno, contiguo al suyo, al que por error consideró propio. En este caso, el dueño del terreno ajeno obtiene la propiedad de la casa por accesión. Y pongo este ejemplo porque pasa muy seguido. Y no solamente eso, también existen otras situaciones que vamos a verlas poco a poco. Sin embargo, este ejemplo es muy sencillo de discutir. Y no solamente de casas, pueden ser también una barda o también puede ser en algunos terrenos ejidales. Abren un pozo y resulta ser de que una persona se está beneficiando al respecto a la misma. Pero enfoquémonos en este ejemplo. Muchas veces, en terrenos muy grandes, no existen lo que le llamamos mojoneras o límites. Por lo tanto, hay unas personas que por diseño generan una casa o algún tipo de finca que por error, creyendo que es su terreno, lo realizó sin saber de que ese terreno le correspondía a otra persona. Si se fijan, en este ejemplo, la otra persona que no tenía absoluto conocimiento de que estaban construyendo en su terreno, se está viendo beneficiado. Es decir, se creó una casa o se está construyendo una casa o al final se construyó por completo la casa y resulta ser que cuando llega simplemente la ve construida. La otra persona que construyó, como se ve afectada, es decir, invirtió en la construcción de esta casa y por lo tanto siente la necesidad de que se le retribuya algún beneficio, no más, no menos de lo que estuvo pagando para la construcción. En este caso, el acontecimiento que causó ese incremento, llámese la construcción, es un hecho jurídico que caracteriza el llamado enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilegítimo, que es, para nuestra clase, la fuente de obligaciones, y como tal, las engendra a cargo del beneficiado, comprometido por la ley de devolver el importe de que le beneficia o el de la pérdida de la víctima.
quien adquiere el derecho correlativo a ser resarcido en su cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasa estas situaciones, la otra persona que estuvo construyendo la casa va a tener como ese derecho de que si le benefició a esa otra persona, se le devuelva dichos materiales. O más bien dicho, el costo de la construcción total que por error se realizó en el terreno de esta persona. ¿Cuáles son las características de este tipo de fuente de obligaciones? El primero de ellos es de que debe producir el enriquecimiento de una persona. En este caso, si el terreno valía 5,000 pesos por las construcciones y por todo lo que ustedes imaginen, de esos 5,000 pesos con la construcción aumenta a 200,000 o 300,000 pesos por la pura construcción de la casa, lo cual fue indebido. También debe ocasionar el empobrecimiento de la otra persona. Es decir, si invirtió esos 200,000 pesos, pues hubo un menoscabo en su esfera jurídica. Debe haber una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. En este caso sería la casa. La casa fue el objetivo último de que uno se beneficiara y el otro se perjudicara. No le podría reclamar si no se hubiera construido en ese otro terreno. Y por último, no debe existir una causa que justifique el enriquecimiento ni el empobrecimiento. Es decir, obviamente no tuvo que haber existido algún contrato, un convenio, un pacto, incluso verbal, para que se realizara este tipo de construcciones. Simplemente por un accidente, por decirlo de una manera, pasó estas circunstancias. ¿Cuál es el punto aquí? Imagínense otra vez esta escena en donde está el terreno ya construido y lo que les decía, el terreno vale 5,000 pesos. A lo mejor es un terreno ejidal o está en una zona que no vale más de 5,000 pesos, póngale 10,000 pesos. Y con esta construcción, esta persona tiene que aumenta muchísimo el costo de ese terreno en 200 o 300,000 pesos. Aquí la pregunta sería, ¿es válido que esa persona que tenía ese terreno de 5,000 pesos, viendo el contexto de que a lo mejor si costaba muy poco ese terreno, implicaría de que la persona quien se benefició no tuviera más dinero que, no sé, una cantidad muy mínima? Entonces, ¿ustedes creen que sería justo de una persona que a lo mejor no tiene suficiente dinero para pagar los 300,000 pesos por un error de otra persona? Está muy complicado esta situación, porque la otra tiene el derecho de que se le restituya ese dinero, pero si la otra persona no lo tiene, o sea, no hubo la posibilidad de... Sería tan absurdo como tener que hipotecar esa casa que se construyó para poderle pagar a la otra persona. Y más aún cuando el error deviene de esa persona que realizó esa actividad. Actualmente los jueces lo que hacen es tratan de hacerlo un poquito más equilibrado. Y también hay que demostrarlo. Si realmente fue por accidente. Porque muchas veces se puede utilizar... ya se acuerdan de uno de los elementos. El dolo. El de la voluntad. Que si lo hizo con una voluntad perjudicial a la otra persona, entonces sí cambiaría el estatus de enriquecimiento ilegítimo y pelearlo por otro tipo de acción. Hay muchas situaciones. También el hecho de que se finque una casa implica mayor cantidad de impuestos. Y la gente que a lo mejor tuvo es que no puedo decirle privilegio, sino que se encuentra en esta situación, a lo mejor ni siquiera tiene chance de pagar esos impuestos. Él no quería que pasara toda esta situación. Entonces los jueces ya son un poquito más accesibles en esta situación, precisamente por estas circunstancias. Hay otra forma de que exista un enriquecimiento ilegítimo entre civiles, y le llamamos el pago de lo indebido. ¿Qué será? Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, por lo tanto se tiene obligación de restituirla. En esta especie de enriquecimiento sin causa se caracteriza como un pago erróneo sin deuda de por medio, como la transferencia de una persona a otra de dinero. Eso es muy común y sobre todo entre los bancos. Muchas veces a lo mejor por error se equivocan con un 8 en lugar de un 0
y él transfirió todo ese dinero a otra cuenta que no debió verse entregado. Me consta porque yo conozco gente que le ha pasado y que ha recibido ese tipo de situaciones, sobre todo de dinero. Pero también pueden ser de bienes fungibles o de un cuerpo cierto. Generalmente le llamamos así a los objetos o bienes muebles. O incluso un servicio. Cuando llega una persona empieza, por ejemplo, a generar servicio de fontanería, y ya cuando termina, pues le dicen, no, pues ¿saben qué? Pues este es la casa 225 y realmente no era la 225, era la 227. Por lo tanto, obtuvo un servicio que no debió haber tenido. O pasa a veces, y sobre todo, bueno, aquí también tendría la posibilidad de que hubiera algún tipo de dolo por parte de la otra persona cuando sabe perfectamente de que la casa en la que están prestando el servicio no corresponde a la que se le debía hacer. Bueno, el caso es de que pudiese pasar de que se prestara algún tipo de servicio de manera indebida, porque no existe un cumplimiento de una obligación, la cual es inexistente. En este caso, todo pago siempre se tiene que presumir o se tiene que presuponer que existe una deuda. Por lo tanto, si esta no existe, la entrega no tiene razón jurídica de ser y por lo tanto debe ser restituida. A esto lo vamos a llamar como repetición de lo indebido. Se llama repetición de lo indebido porque se repite la situación pero viceversa. Es decir, quien debió haber pagado, mejor dicho, a quien se le pagó lo indebido, tiene que volver a hacer lo mismo a otra persona que a la misma persona a quien realizó esa acción. Para que haya un pago de lo indebido necesitamos tres elementos. El primero de ellos y el más importante, es necesario un pago, la cual la entenderemos como para este caso la entrega de algún cuerpo cierto, ya sea dinero u bienes fungibles. Otro de ellos y el más lógico también es de que sea indebido. La entrega de la cosa cierta no debió efectuarse pues no había una obligación de darla. Y la más importante de todas ellas, que se haya efectuado por error. Si no cumple con estos tres elementos, estaremos en otro supuesto distinto a este tipo de pagos indebidos. Otra de las fuentes de obligaciones está que me encanta muchísimo, porque aquí en México somos dados, pero si bien de hacer este tipo de situaciones, le llamamos gestión de negocios. Y lo peor de todo es que salen con cada problema. Por tratar de hacer bien las cosas o por tratar de ayudar quedan peor las cosas que si las hubiera dejado como estaban. Como definición de este tipo de obligaciones de gestión de negocios, serán aquel hecho jurídico voluntario lícito, sobre todo lícito, concebido tradicionalmente como un cuasicontrato. Sería cuasicontrato porque existe una voluntad de una de las partes de realizar como una especie de servicio, el cual no es otra cosa que la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y obligación legal en los asuntos de otra persona, con el propósito altruista, ojo, altruista, de evitar daños o producirle beneficios. Es la interferencia deliberada en la esfera jurídica ajena que la ley no prohíbe ni condena, porque se funda en un sentimiento de solidaridad social y tiene el propósito benefactor de que debe ser alentado. Es lo que conocemos en el argot como el metiche. Esa persona que no tiene vela en el entierro, pero por buena persona trata de buscar la manera de solucionarle algún problema a algún vecino, algún familiar, algún amigo, porque dícese que tiene los conocimientos necesarios para resolver ese conflicto. Por ejemplo, el clásico que llega una demanda a una casa y el vecino pues se da cuenta de que llegaron estas personas y es más lo notifican a él porque él es el vecino y como sabe que en esa casa donde se quiere hacer el embargo o se le emplaza para algún tipo de procedimiento judicial, pues comparece porque pues la otra persona se fue de vacaciones o se fue con algún familiar en otro estado, en otra ciudad. Y pues para que no le pase nada, para que no le perjudique, pues esta persona atiende la diligencia y se presenta a juicio. Si se fijan,
lo está haciendo de buena manera, lo está haciendo en beneficio. Imagínense que no realizara esa situación, pues termina el juicio, la otra persona nunca se enteró y le dan, el juez ordena que se haga el embargo de los bienes de esta persona que se encontraba, él no se encontraba en ese momento. Pues esta persona se va a encargar de protegerle la esfera jurídica de esta persona respecto de sus acreedores. ¿Por qué es una fuente de obligaciones? Porque es una voluntad, por eso el cuasi contrato, es una voluntad de obligarse. Ahí la persona se atiene a las consecuencias de lo que va a pasar. Generalmente cuando hay un gestor de negocios en materia civil y mercantil, se pide una especie de fianza, porque muchas veces, pues estas personas, y pasaba muchas veces, por eso se agregó este requisito, de que así trataban de solucionar el problema en juicio y ya cuando veían que la situación estaba un poco más complicada simplemente lo dejaban. Pero como ya ha hecho andar el procedimiento judicial, pues terminaba perjudicándole a la otra persona, justificándose que lo estaba haciendo de buena manera y lo estaba haciendo sobre todo gratuitamente, que es otra de las características de la gestión de negocios. Estas se tienen que actuar gratuitamente y se ocupa de asuntos ajenos cuando su dueño está imposibilitado para atenderlos. Obra conforme a los intereses de éste, con el fin de producirse un beneficio o evitarle algún daño. Repito, también puede ser la otra, de que casualmente le pidió que regara algunas plantas en su casa, el vecino, y resulta ser de que por chismoso revisa que tiene un cheque ahí o a lo mejor tiene un pagaré que ya se venció. Entonces, si no lo hace o no realiza esa actividad, puede prescribir dicha acción y como esta persona se cree o cree que es este abogado, pues va a juicio para que se haga un ejecutivo mercantil o civil o lo que ustedes quieran. En este caso lo que trata de hacer es de que se beneficie su vecino y que no vaya a perder aquel ingreso que posiblemente pudo haber tenido. Al igual que el enriquecimiento ilegítimo, sus características son las siguientes. La gestión, para que sea gestión, debe haber la intromisión, pero esta debe ser intencional. Es decir, el gestor sabe que está inmiscuyéndose en los asuntos de otra persona. Si la gestión se hace con un asunto ajeno creyendo que es propio, no estamos ante una gestión de negocios. Lo que va a pasar es que el juez va a anular todo el procedimiento. Obviamente dejando a salvo la acción a su acreedor. Para que sea una gestión, también tiene que ser la intromisión, debe ser espontánea, pues no procede un mandato de ley. No hay obligación de la persona, llamémosle otra vez metiche, ni de la solicitud del dueño del negocio. Es decir, no es un contrato de mandato. Ni lo obliga la ley, ni hay un mandato expreso. Esta persona lo está haciendo de manera de mutuo propio, de buena voluntad, de buena onda pues. Y también debe estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Esto lo vemos, se vio desde un inicio, desde el derecho romano, cuando las personas tenían que actuar como buen paterfamilias. Si lo va a hacer, lo tiene que hacer de buena manera, de buena gana. De lo contrario, se estaría hablando de que lo está haciendo con dolo y por lo tanto puede tener algún tipo de castigo, pues, ya sea por parte del juez o de la propia ley. En este caso, la naturaleza jurídica de la gestión de negocios se engendra una obligación a cargo tanto del gestor como del dueño del negocio gestionado. Los que intervienen no pueden modificar ni sujetar a modalidad tales obligaciones de origen legal y una vez presentada la figura jurídica se produce al margen de su voluntad. Eso quiere decir de que una vez que ya se empieza la gestión de negocios, si se fijan, ya el dueño del negocio ya no está sujeta a su voluntad. Ya están, ahora sí comencé, están a la merced del que está haciendo la gestión de negocios. También no es una declaración de voluntad porque no se dirige a las consecuencias jurídicas de la gestión de negocios. Al final de cuentas, si cumple o no cumple con su obligación de gestión de negocios,
lo perjudicado no le va a dar o no le va a llegar al gestor de negocios, sino a la otra persona que estaba apoyando. Si estamos hablando de un pagaré, si al final de cuentas realizó todo el procedimiento y terminó embargándose los bienes inmuebles del dueño del negocio gestionado, entonces a él es el que se le va a perjudicar en su esfera jurídica, no al del negocio, el gestor de negocios. Él trató de hacer lo más humano posible, lo más benéfico posible para apoyarlo, pero no lo logró. Sin embargo, las consecuencias no le van a perjudicar a este gestor, sino al dueño bueno, bien, por ejemplo, el deudor o quien le quiso generar un beneficio. ¿Cuándo podríamos hablar sobre una gestión ilícita? Hay casos de gestión anormal cuyas consecuencias se explican como fruto de un hecho ilícito y no de la gestión de negocios. En este sentido, no realiza una gestión de negocios, sino que comete hechos ilícitos. Por ejemplo, puede ser que obre en interés propio. Esto quiere decir de que se mete, por ejemplo, en un embargo y le dicen que haga como si fuera una gestión de negocios y al final le van a pagar algo. Si se equivoca, pues ni modo, al final de cuentas ya estaba perdido el caso, por decirlo de una manera. El acreedor se beneficia porque ya no tendría que publicar o emitir, o sea, vamos, utilizar más dinero o pagar más recursos si ya tiene a una persona que haga las veces de su deudor. Obviamente a cambio de alguna remuneración. Sería algún interés propio de esta persona y ya no estaríamos hablando de una gestión propiamente dicha. Vamos, ya no existe una acción espontánea. La segunda característica, y esta es muy subjetiva, dice que se realicen operaciones arriesgadas. Volviendo a lo del pagaré, imagínense que fuera un pagaré de 200,000, es más, hasta de 400,000 pesos. Vamos, es una cantidad de dinero muy importante que podría poner en riesgo incluso en la esfera jurídica de quien está gestionando el negocio. O bien, si él tiene el cheque y quiere gestionarlo porque cree que se va a perder, pues sigue siendo una cantidad bastante importante que pudiera corresponder a algún riesgo. Y estoy yéndome muy corto, pueden ser incluso casas o pueden ser algún patrimonio completo de una persona. En este caso no se estaría hablando de una gestión de negocios, en que incurre una culpa o negligencia. Puede ser de que tome el caso, pero lo hace sin los conocimientos necesarios para llevar el procedimiento. Luego entonces, si aún así procede realiza el procedimiento judicial a sabiendas de que no tiene conocimientos suficientes para poder realizar la gestión, también estaríamos hablando de una gestión ilícita. Y por último, y esta incluso se puede llamar como hay un delito, es el caso contra la voluntad del dueño. Es decir, que a pesar de que habló con esta persona y le dijo que no hiciera nada, realiza la gestión de negocios. Luego entonces, cuando ya tenemos avanzado lo que es la gestión de negocios, es decir, están en los procedimientos judiciales, va a haber un momento en donde se pida la ratificación de la gestión por el dueño. Y aquí se transforma la gestión a un efecto de un mandato de manera retroactiva. Dice el Código Civil: la ratificación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato, y la ratificación tiene efecto retroactivo al día en que se gestionó o que la gestión principió. Es decir, esto quiere decir de que se transforma de una gestión a una especie de mandato en donde ya puede decirse de que la persona ya está actuando como un prestador de servicios hacia el dueño de la gestión del negocio. Otra fuente que tenemos son los hechos ilícitos. En la vida social es inevitable que la conducta de unos afecte los intereses de otros. Siempre hay una especie de acción colateral que nos va a estar beneficiando y perjudicando. Siempre que haya un acreedor, siempre va a haber un deudor. Siempre que haya una deuda, tiene que haber un pago. Siempre que haya una conducta, a menudo pueden resultar ser lesivos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, nosotros estamos conduciendo un auto, se nos atraviesa alguien, damos el volantazo y podemos chocar contra
ya sea con el muro de contención en alguna carretera, nos estampamos en un árbol, nos podemos chocar ante otro carro, hacemos que una carambola iniciada por nosotros, bueno, va a haber un momento en donde ya sea, estoy hablando por en cuanto se refiere a conducir, pero existen infinidad, es más, incluso el salir a la calle, podemos de manera accidental golpear a alguien o podemos hacerlo de manera a propósito porque me vio feo, porque discutimos X. Sin embargo, todas esas conductas que realizamos desde el momento en que despertamos pueden ser lesivas o no. ¿Esto qué va a pasar? Dichas acciones pueden causar daños al prójimo y turban severamente la armonía y la paz de la sociedad, pues nadie observa con indiferencia la destrucción de sus bienes o de la pérdida de sus expectativas favorables por obra de una acción errónea o intencional, lo que hablábamos sobre enriquecimiento ilícito. Digo, no sé si ustedes, alguien golpea a uno de sus carros, o bueno, su carro, o a su casa, la empieza a golpear, y ustedes van a decir, ah, no, sí, qué bueno que me está destruyendo mis bienes. Pues claro que no, bueno, no sé en lo particular, no sé ustedes, pero a mí sí me daría mucho coraje que alguien hiciera ese tipo de situaciones. Si se fijan, rompe con la estructura social del bien. En teoría nosotros nos manejamos por conductas buenas porque conforman una armonía, conforman algo que le llamaremos ambiente de paz. Podríamos explicar lo que dice Emmanuel Kant y otros autores, pero nos vamos a enfocar en que nadie quiere que le hagan, vamos, las personas tienen que regirse por la regla de oro, y es la que no hagas lo que no quieres que te hagan. A partir de ahí tenemos que enfocarnos en pensamientos a priori, es decir, siempre pensar de que no vamos a dañar a nadie y por consiguiente no me van a dañar a mí. En este caso, supongamos de que sucedió algo que rompe con la armonía de la sociedad. La víctima de una acción dañosa desea y espera que el causante la indemnice por sus pérdidas, pues el responsable debe reparar los daños y perjuicios. Es decir, si yo corrompo o destruyo o pierdo algún bien o algún recurso de otra persona que no es propia, bueno, vamos, de otra persona que no tenga el derecho de realizar esas acciones, entonces yo estoy obligado a repararlos. Y en este caso, ¿cuándo se es responsable y cuándo no? Esta pregunta la vamos a resolver simplemente a través de la responsabilidad civil, la cual está establecida a través de los códigos civiles. Ahí nos van a señalar cuándo nuestra conducta fue ilícita y por lo tanto nosotros tenemos que reparar dichos daños. Luego entonces, se entenderá por hecho ilícito como todo aquel contrario a la ley de orden público o a las buenas costumbres. Esto es un concepto bastante conocido, cuyo alcance se precisó en la teoría del acto jurídico. Asimismo, el hecho ilícito se entenderá como una acción antijurídica, es decir, contraria a la ley o a la moral social, la cual anula el contrato que lo tiene por objeto o finalidad principal. ¿Se acuerdan de los elementos del contrato? Pues aquí están ya reflejados. Si el objeto del contrato es ilícito, por lo tanto se tiene que anular. Aquí también, solamente que estamos hablando de voluntades para realizar un hecho ilícito, el cual la podemos definir como una conducta antijurídica culpable o dañosa. A veces es culpable en el entendido de que no querían realizarlo, pero se cometió dicho acto, o dañosa que tenía la intención de realizarlo, que impone a su autor la obligación de reparar los daños, esto es, la responsabilidad civil. Luego entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? La entenderemos como la obligación de reparar los daños causados por una conducta antijurídica, sea culpable o dañosa. Ahora bien, dentro de los hechos ilícitos tiene 3 elementos, los cuales los vamos a ir desglosando. El primero de ellos es la antijuricidad.
la cual será toda conducta o hecho que viola lo establecido en las normas del derecho. Antijurídico es anti contra juridicis, norma, ley. Es el dato que califica una conducta o una situación que va a entrar en colisión con lo preceptuado por una regla jurídica. Si te dice una regla, no entres al pasto o queda prohibido pisar el pasto y lo haces, estás cometiendo un acto antijurídico. Eso creo que ya lo debieron haber visto en materia penal, pero se los explico. Lo antijurídico es simple y llanamente ir en contra de la norma, sin ningún contexto. Ojo, existen diversas clases de antijuricidades, aunque van relacionadas todas. La primera de ellas es por violación por norma expresa o principio jurídico implícito. Lo que les decía, prohibido pisar el pasto. El hecho de que des el paso en donde está el pasto, ya estás haciendo un acto antijurídico. También está la antijuricidad por vía de acción u omisión. Es decir, hacer lo contrario que te dice lo que mandata la norma. Repito, en la prohibición del pasto. Si te dice que prohibido, se entiende de que no lo debes de hacer. Al momento de hacerlo, lo estás haciendo un acto antijurídico. Dicho rompimiento puede ser de una norma civil o penal. Puede ser también general o una disposición particular, formal o material. Otro elemento de un hecho ilícito es la culpa, cuyo concepto implica que es el núcleo del derecho ilícito civil. Es la cualidad de la conducta que lo nutre. Es el proceder erróneo derivado de negligencia o falta de cuidado, es decir, un proceder en falta culpable. O lo que es peor, o lo que pudiera ser peor, mejor dicho, es con una consecuencia de una actitud malévola o intencional. Cuando ustedes cometen algún ilícito, me pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, me pasé un alto, yo sentía que ya sabía que había incumplido con una norma y ese era el sentimiento de que había cometido una infracción. Nadie me obligó y lo hice por descuido. Ya sea, en este caso fue un error en el que creía que estaba el semáforo en verde cuando en realidad no lo era. A diferencia que la culpa también implica una actitud malévola o intencional. Es decir, en este caso en particular, que yo hubiera querido pasarme el alto porque esa era mi intención. Si se fijan, la culpa tiene matices. Puede ser culpable, debe decir poquito o mucho. Y este va a ser el parámetro cuando un juez en materia civil te determine cuánto es lo que tienes que pagar en cuanto a la reparación del daño. Si lo hice por negligencia, la reparación del daño va a corresponder precisamente al costo de lo perdido más un extra que ahorita lo vamos a ver, que es el daño moral. ¿Por qué pasa esto? Porque incurre en culpa quien proyecta voluntariamente su acción hacia un fin perjudicial y quien, debiendo preverlo, no lo ha hecho o columbrándolo, para no decir comparándolo, creo que sería mejor la palabra, no toma las medidas racionales para evitarlo. Así debe entenderse la culpa y no como una pretensión de algunos franceses que dicen que una fracción corresponde a una obligación preexistente, porque confunde lo que es la culpabilidad con la antijuricidad. Por último, dentro de los elementos, corresponde al daño. Vimos antijuricidad, culpa y daño. El daño es una pérdida, así de sencillo. Una pérdida o un menoscabo económico será el que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Dice el artículo 2109, que será como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido con el cumplimiento de la obligación. Esta definición se queda corta, por eso lo puse como pérdida o menoscabo económico. Porque ahí no implica que se tenga que tener alguna ganancia. Si estamos hablando de algún objeto, generalmente los objetos los podemos clasificar en incluso sentimentales o de indispensables. Esto quiere decir de que habrá algunos objetos que entenderemos que no los vamos a vender jamás, pero si por algún hecho o por alguna circunstancia llegara a perderse, pues por este tipo de acciones se tendría que valorar económicamente.
Y repito, no necesariamente se debiera de obtener alguna ganancia. En materia mercantil, ahí sí, porque todos los objetos son mercantiles y por lo tanto son susceptibles a estarse vendiendo o estar dentro de la economía, de entrar del círculo comercial. Luego entonces podremos distinguir lo que es daños y perjuicios. Y aquí quitan lo que dice el artículo 2109. El daño es la pérdida o menoscabo del bien que poseen. En cuanto al perjuicio, es la privación de bienes que habría de tener y que deja de percibir por efectos de acto dañoso. Si el objeto me costó 5,000 pesos y ese lo iba a vender en 10,000 pesos por el paso del tiempo, entonces cuando lo pierdo por algún tipo de hecho ilícito, esa persona me tiene que pagar los daños que corresponden a los 5,000 pesos que valía en un principio el bien, y posteriormente me tiene que pagarme los otros 5,000 pesos por los perjuicios, porque si no hubiera perdido ese objeto, hubiera obtenido esa cantidad extra de 5,000 pesos. Generalmente esto pasa también con máquinas. Supongamos una máquina industrial de coser. Esa me costó, por decirlo así, andaba viendo en Liverpool que costaban como 200, estaban muy caros ese tipo de máquinas, pero 200,000 pesos. Yo lo quiero para que en un futuro pueda, bueno, un futuro no muy lejano, porque a lo mejor tengo un contrato en donde tendría que hacer, digamos, 1,000 camisas. Y tendría un beneficio aproximado de otros 100,000 pesos. Entonces me costó 200,000 pesos y el primer contrato que iba a tener era para que me dieran otros 100,000 pesos, y resulta de ser de que alguien lo destruye. Entonces me tiene que pagarme esos 200,000 pesos de lo que me costó, daños, y también me tiene que pagar los perjuicios que, si no hubiera pasado esto, me hubieran dado los otros 100,000 pesos. Ojo, eso se tiene que demostrar ante juicio. Una vez que se comprueba de que hubo un hecho ilícito o algún incumplimiento de algún contrato, se tiene que demostrar generalmente cuánto costó el objeto y por cuál fue el perjuicio respectivo. Pero también hay otra cosa muy interesante que ya estamos utilizando aquí en México, sobre todo en materia civil. Tenemos lo que se llama daño moral, que es la lesión de una persona que sufre en sus sentimientos, afecciones, creencias, honor o reputación, o el menoscabo de una autoestima, como consecuencia de un hecho de tercero, antijurídico y culpable, o por un riesgo creado. Aquí en México somos muy incipientes en en esta materia, pero ya se ha habido algunos casos, sobre todo en hoteles o empresas muy grandes, aunque su finalidad es más bien como un escarmiento para que no vuelva a pasar. Ejemplo, el primero que me acuerdo es en Estados Unidos. Una persona va a un autoservicio, en este caso era autocarros, bueno, que pasan los carros a la tienda. En este caso había una persona que había pedido un café. Le pasan el café, pero este café estaba hirviendo, o bueno, estaba caliente. Cuando lo toma, se le cae y se quema en una zona media de su cuerpo, y tiene algún tipo de lesión. Lo que determinó el juez en aquel momento es que los gastos que realizó aquella persona en el hospital tenían que ser pagados por esa empresa. Pero por el hecho de que toda la comunidad se reconoció a esta persona y se burlaron de ella porque se le había caído ese café, aunque no fuera culpa de ella, le cayó el café salvo sea el nombre donde se le cayó. Si no hubiera pasado esa situación, no se hubiera burlado la sociedad, no se hubiera burlado la ciudad en donde vivía. Por lo tanto, condenó este juez a esta empresa por el daño psicológico de esa situación, ya que en el café no se puso la palabra precaución caliente o algo que pudiese evitar que esa persona se le cayera el café y se quemara. Luego entonces, actualmente
hay muchas indicaciones. Por ejemplo, cuando están trapeando, hay estos triangulitos que dice prohibido el paso, se está trapeando, prohibido hacer esto, prohibido, porque alguien anteriormente ya demandó y se estableció a través del juez o a través de un tribunal que no debiera haber pasado esa situación si hubieran tenido estos letreros. Repito, lo que se castiga es el incumplimiento, por así decirlo, de la norma y sobre todo lo que le perjudica a la otra persona por haberle sucedido esa situación. El que se quemó o la persona que se quemó obtuvo por daños morales una cantidad de dinero porque la gente, por esa acción, la gente se estaba burlando de él, haciendo un menoscabo en su autoestima. Aunque después de que le dieron el cheque por más, creo que fueron más de 35 millones de dólares, pues yo creo que su autoestima se subió demasiado. En fin, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.